le doy la bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, ¿nos podría comentar acerca de algunos de sus estudios, qué estudió, a qué Sí, se dedica? bueno, mi formación de grado fue en sociología. Yo soy licenciada en sociología. Después continué formándome en distintos posgrados, un posgrado en investigación, en ciencias sociales, y otro posgrado ya en ciencias sociales, que es el doctorado. Todo esto lo realicé en la Universidad de Buenos Aires, que es la casa de estudios donde me formé íntegramente. En términos profesionales, tuve diferentes becas en el organismo de Ciencia y Tecnología Nacional, el CONICET, y luego ingresé a la carrera de investigadora científica en ese instituto. Paralelamente tengo una serie de inserciones en docencia en la Universidad de Buenos Aires, donde me formé. Trabajo en una cátedra en salud mental. La cátedra se llama Problemática de la Salud Mental en Argentina y se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales. Y como sede de trabajo, en tanto investigadora, trabajo en el Instituto de Investigaciones de esa Facultad de Ciencias Sociales, que se llama Instituto de Investigaciones Gino Germani. Ahí formo parte de un grupo de estudios en el que varias personas de la cátedra, que te decía, donde estoy trabajando, fuimos conformando a lo largo de los años, que es el grupo de estudios sobre salud mental y derechos humanos. Esas son las áreas de inserción. El CONICET, la cátedra de grado de la UBA y el grupo de estudios sobre salud mental y derechos humanos. Después de eso, por supuesto, como parte de las tareas de investigadora científica y de docente, tengo otras áreas de inserción en lo que es docencia de posgrado. Yo trabajo en diferentes universidades dictando cursos y participando en equipos que dictan seminarios, siempre relacionado con salud mental. Por suerte, tengo la posibilidad de enfocar siempre en ese área, que es el área en la que me formé. Y otra de las tareas que también lleva mucho tiempo y mucha dedicación es la formación. ¿Sí? Tengo tesistas de grado y de posgrado, de diferentes posgrados, que también acompaño para que lleven adelante sus tesis de maestría, de doctorado, de licenciatura. Así que esas son las actividades, además de la investigación y la publicación de resultados, ¿no? Muchas actividades, ahora me doy cuenta. Sí, demasiadas. Entiendo Pero... ahora por qué estoy cansada. No, sí, pero bueno, sí, la verdad que es muy, muy interesante todo lo que usted realiza, y sobre todo que siempre trata de apoyar a la investigación, ¿no? Y pues a la investigación joven, ¿no? Que también apenas vamos Sí, empezando esa en es la una de las grandes licenciatura. apuestas. Sí. Exacto. Y pues bueno, ya entrando un poquito más en las preguntas, Sí. bueno, me gustaría, bueno, que usted desde su punto de vista, desde lo que ha estudiado, ¿qué es la salud mental desde la psicología? Sí, yo tuvimos acceso previamente a conversar un poco acerca de estas preguntas, y lo que veía como primera cuestión es, un poco te conté, ¿no? Provengo de la sociología. Eso significa que no tengo competencias clínicas, mi formación no está relacionada con actividades clínicas, pero eso no es un obstáculo, y precisamente te quería comentar acerca de eso. La formación en psicología, para mí, desde donde provengo, desde las perspectivas a las que adhiero, no es un punto de llegada, ¿sí? Es un punto de partida. Yo no me especializo en el saber de la psicología en particular, sino en todas aquellas disciplinas que tienen como campo de acción a la salud mental. Y eso, lejos de ser un obstáculo, como te decía, es una posibilidad que tengo precisamente por la complejidad del campo de la salud mental. Hay algo que es un poco contraintuitivo, y es que la salud mental no se agota en la clínica. Cuando a uno le interesa conocer, interpretar, criticar de alguna manera, aportar al campo de la salud mental, no solamente desde la clínica puede realizarse eso. De hecho, desde las ciencias sociales, como te decía recién en la presentación, tenemos un montón de profesiones y de disciplinas
que buscan hacer aportes, ¿sí? De hecho, ya existe todo un campo que se está formando y que toma a la psicología como a otras disciplinas clínicas, la medicina en sus diferentes aspectos y especialidades, y también a otras disciplinas no clínicas como objeto de interés para entender esta cuestión del campo de la salud mental. Hay aportes digamos, que proceden desde lo que es la historia de la salud mental, historia de la psicología, historia de la psiquiatría, historia de la medicina, todo lo que son los estudios de la ciencia y tecnología, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de la medicalización de la sociedad, la antropología médica crítica, o sea, tenés un montón de disciplinas y de corrientes que no necesariamente parten desde un lugar clínico, pero que sí pueden pensar y aportar al campo de la salud mental. Y esto tiene que ver con algo que es que venimos desarrollando en los equipos en los que trabajamos, y es qué hace a las características del campo de la salud mental. El campo de la salud mental, como te decía, es un campo complejo. Es un campo que es complejo, que está en tensión y que está en curso. Para ser muy breve, que sea complejo quiere decir, en principio, que hay muchos actores sociales involucrados. Actores sociales, saberes, prácticas, terapéuticas, dispositivos, instituciones, ¿sí? Morales, ideas de lo normal. Todo eso converge en este interés por la salud mental. Pero esta convergencia no es de ninguna manera armónica. Por eso decimos que está en tensión, porque las diferentes perspectivas, las diferentes propuestas, en algunos momentos, en algunos puntos de esa convergencia, tienen chispazos, tienen diferencias respecto a cómo proceder, a cómo concebir el objeto. Entonces, decíamos, es un campo complejo, es un campo que está en tensión, que no es armónico, porque existen muchos puntos de incidencia dentro de ese campo, y también es un campo en construcción, es un campo en curso, porque los contornos de lo que queda dentro de lo que es entendido como la salud mental, lo que es la normalidad, lo que es lo esperable, es algo que todavía no terminó de decantar, no está del todo resuelto. Por eso decimos que está en curso, que está en construcción. Por todas esas características, es que digamos, sería muy restringido asociar el campo de la salud mental a sus disciplinas clínicas, ¿sí? Hay también un montón de otras disciplinas que pueden aportar. Y bueno, ahí vos si querés continuar con las preguntas, porque me parece que podemos continuar avanzando, ¿sí? Claro. La siguiente pregunta sería justamente, a partir de lo que usted también nos plantea, ¿cómo deberíamos de establecer entonces una formación en la psicología desde su perspectiva, tomando en cuenta todo esto que nos dice, ¿no? Que no todo mente es clínico? Sí, bueno, lo primero, o sea, si bien yo no tengo una voluntad así muy prescriptiva de decir que debe hacer otra disciplina ni nada, digo, si seguimos con esta línea de que el campo de la salud mental es un campo complejo, que está en construcción y que está en tensión, la primera idea que se me ocurre a partir de lo que vos me planteás es no dejar de lado la posibilidad de trabajar con otras disciplinas. ¿Sí? Para la psicología y para las otras disciplinas también. Te cuento, mira, desde lo más personal o de lo más inmediato. En estos espacios en los que conversábamos, yo trabajo con diferentes personas desde hace muchísimos años, en equipos que se han consolidado a lo largo de muchísimos años. Con esas personas con las que trabajamos, con las que reflexionamos, con las que pensamos acerca de este campo, con las que a veces hacemos algunas recomendaciones o pensamos algunas cuestiones, está compuesto por personas de procedencias muy distintas. Trabajo con trabajadoras sociales, trabajo con licenciadas en comunicación, trabajo con antropólogas, con psicólogas clínicas y psicoanalistas con formación en psicoanálisis, trabajo con médicos de diferentes formaciones, pediatras, psiquiatras, trabajo con abogados, ¿sí? Hay toda una sinergia que se produce al incorporar diferentes aspectos de las disciplinas, que no quiere decir renunciar a la formación que cada uno tiene, que siempre abogamos porque sea una formación muy rigurosa, muy comprometida también con las propias coordenadas de cada disciplina, pero juntarnos y trabajar en conjunto aporta muchísimo y es muy consonante con esa complejidad. Nos permite pensar desde diferentes lugares, ¿sí?
No trabajo directamente, pero sí estoy formando parte de cuerpos docentes con genetistas, con historiadoras, ¿sí? Entonces, hay un montón de disciplinas que nos permiten, con farmacéuticos, ¿sí? Que también hacen a conocer y a entender de manera más profunda esa gran complejidad que tiene el campo de la salud mental. Claro. Y lo último, y el campo de la salud mental infantil es como dentro de lo complejo, es uno de los campos complejos por excelencia. Sí, en efecto, creo que justo, ¿no? Lo que comenta es muy importante porque, pues obviamente ellos tienen otro paradigma, ¿no? Otra forma de ver el mismo, a lo mejor el mismo objeto de estudio, y pues esta parte de abondar más, ¿no? Con otras disciplinas, pues hace que se vean más diferentes cosas que a lo mejor uno como psicólogo no ve, ¿no? Como sociólogo, y sin Sí, o que embargo no ellos tiene, nos dan digamos, otra no ha mirada. tenido la formación acorde, y bienvenido que con otros ese diálogo pueda entablarse, ¿sí? Algo que no te mencionaba, que me parece que también es parte de una apuesta personal. Esto que te digo, de que en los espacios docentes en los que participo, y si conoces un poco la producción de publicaciones, siempre vas a ver que en las producciones colectivas siempre hay personas de diferente procedencia, hay formación, hay profesionales de diferente procedencia con los que hemos escrito, con los que hemos arribado a resultados. Además, también una de las apuestas que tenemos en el grupo de estudios sobre salud mental y derechos humanos es participar, y de hecho lo hacemos regularmente, en lo que, no sé cómo se llama en México, pero acá son las residencias de formación de profesionales. En el sistema público de formación de profesionales, en los hospitales públicos, hay sistemas de residencia, también en los privados, pero nosotros solo hemos sido convocadas hasta ahora a los públicos, y ahí dictamos conferencias, participamos de encuentros de formación, por supuesto no de ateneos clínicos, porque no es digamos, nuestro métier, nuestro expertise, pero sí tanto de psicólogos como de psiquiatras, en diferentes espacios, en general de hospitales con especialidad en salud mental infantil. Acá en Ciudad de Buenos Aires, que es donde estoy transmitiendo acá, hay varios hospitales, y hace distintos años que venimos participando de espacios en prácticamente todos los hospitales especializados en salud mental infantil. Así que también eso es una apuesta, ¿viste? ¿Qué tiene para escuchar y para dialogar un residente de psicología o de psiquiatría con una socióloga, con una licenciada de comunicación, con una trabajadora social que tiene formación en docencia? Bueno, un montón de cosas. Sí, claro. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué deberían de cambiar los profesionales de la salud en este caso para que los pacientes tengan mayores beneficios a largo plazo, ¿no? Hablando un poquito del diagnóstico, que también es Sí, parte de lo que se encarga. eso para mí se desprende de lo que te venía diciendo. O sea, no sé si cambiar porque uno desconoce, digamos, las particularidades en cada lugar, pero siempre mantener una oreja y un ojo atento a mi entender, ¿no? Porque ya te digo, yo no soy de hacer prescripciones particulares a profesionales o de hacer indicaciones. Sí tratamos en general en el equipo de hacer mapas amplios y de plantear nudos problemáticos, pero sí esto, ¿no? Cuanto mayor sea la transeccionalidad, la interseccionalidad, la convergencia transdisciplinar con otras disciplinas, eso sí te puedo decir que con el recorrido que venimos teniendo en los equipos, es como mejor o como más adecuadamente se puede plantear una aproximación a problemas muy complejos como los que tienen que ver con la salud mental infantil. E insisto, no se trata de desplazar una lectura clínica, sino de complementarla, ¿sí? Complementarla con algunos determinantes, con algunas coordenadas sociohistóricas, también con cuestiones específicamente técnicas, ¿no? De cómo funcionan algunos sistemas de salud, de cómo hay sentidos sociales vinculados a los diagnósticos, que insisto, son complementos al momento de la toma de decisiones de los profesionales, ¿sí? Exacto. De los y las profesionales. Ujú. Y bueno, también cuál sería el efecto cuando los profesionales de la salud, ¿no? Tienden a diagnosticar, ¿no? Con ciertas cosas a los pacientes. Sí, no,
Vos me preguntabas o me hablabas de los temas de interés. Yo desde que inicié la formación, así en el mundo de la investigación, trabajaba individual y grupalmente con el grupo de Silvio Faraone, que es quien dirige el grupo de estudios en salud mental y derechos humanos, quien es titular de las cátedras, de varias de las cátedras en las que participo, en otras no, eso no te dije. También dicto clases y participo de cátedras como Historia de la Infancia o Fundamentos de la Salud Mental Comunitaria, digamos que las cabezas son otras profesoras, Alejandra Barcala, Silvia Mureman, con quien también trabajo en CONICET. O sea, hay toda una constelación, por decirlo de alguna manera, de espacios en los que, con punta de lanza en la infancia, trabajamos cuestiones de salud mental. Y te decía, en el caso de todo lo que trabajo con ellas, yo fui desarrollando algunos intereses colectivos, más en común, más con los equipos, y algunos intereses que son más individuales y son desde donde yo puedo aportar a esos equipos. Uh-huh. Esos intereses, los más recientes, tienen que ver con el diagnóstico y los fármacos. A mí me interesa mucho tomar, y vengo haciéndolo desde hace unos años y he publicado algunas cosas y estamos preparando también otras publicaciones, todo lo que tiene que ver con la sociología del diagnóstico, o sea, tomar al diagnóstico como un objeto de estudio social, y lo que tiene que ver con la farmacologización de la sociedad, o farmaceuticalización, hablan en otros casos. Otros hablan de sociología del medicamento, y esto va en línea con lo que te decía, ¿sí? El fármaco, el diagnóstico, son objetos sociales complejos que solamente desde la clínica no se llega a captar toda esa complejidad. Si bien es necesario tener un diálogo con esas perspectivas. Y por eso te puedo hablar, lo que yo te puedo hablar del fármaco o del diagnóstico tiene que ver, insisto, con mi formación como socióloga. Hay toda una corriente que tiene que ver con la sociología del diagnóstico, que dentro de lo que son los estudios de la sociología médica es bastante reciente. Y una de las primeras cuestiones que para mí es muy significativo, digo, siempre vamos con la misma tónica, es entender que el diagnóstico de salud mental, también es un objeto muy complejo. No es algo sencillo de aproximarse, tiene un montón de resortes y de complejidades, y por eso, partiendo de esa complejidad, es que también se lo trabaja desde la sociología. Como te decía, hace poco tiempo relativamente que se formó, digamos que se habilitó esta subdisciplina de la sociología del diagnóstico dentro de lo que son los estudios de la sociología médica, y una de las primeras cuestiones que trabaja esta disciplina, y es desde donde yo te puedo hablar de los efectos del diagnóstico en función de tu pregunta, es decir, el diagnóstico es un acto, o sea, es un acto, pero también es un proceso. Y como proceso, también está inscrito en una tensión, ¿sí? También están involucradas diferentes perspectivas. Por eso pensamos que el diagnóstico, lejos de ser, digamos, un hecho de una vez y para siempre, es también la arena de conflictos, ¿sí? De diferentes perspectivas, de diferentes terapéuticas, de diferentes saberes, de diferentes prácticas, de diferentes instituciones, ¿sí? Dispositivos, tecnologías. El diagnóstico es el lugar de llegada a toda esa serie de cuestiones que yo te planteé, te comento, y muchas más, que por ahí ahora no me salen en este momento, pero por eso decimos que es un acto, pero también es un proceso, y que está inscrito en una tensión. Por eso decimos que es una arena de conflictos. La sociología del diagnóstico entiende al diagnóstico, me hice algunas notitas para no olvidarme, primero como algo muy, digamos, muy básico, y es decir que el diagnóstico es nodal, es central para la medicina y para las disciplinas que tienen que ver con la salud. Y en eso podemos inscribir también a la psicología. Pero también el diagnóstico, y esta es la línea de la tradición sociológica, está muy vinculado con los diferentes resortes que configuran el orden social. Por eso decimos que también el conflicto y el orden están vinculados al diagnóstico, porque hay una idea de normalidad atrás del diagnóstico, atrás y adelante, no es algo oculto, y eso hace también que sea un problema sociológico, pensar el diagnóstico. Mira, el diagnóstico es simultáneamente muchas cosas. Es una herramienta clasificatoria, eso indudablemente es una herramienta clasificatoria que guía la atención médica. Es
una entidad que organiza un cuadro clínico. Cuando se diagnostica un cuadro clínico queda organizado, queda jerarquizado, quedan jerarquizados sus diferentes síntomas, son interpretados a la luz de una organización, de una estructura. Identifica opciones terapéuticas, pensar, o sea, establecer un diagnóstico permite delinear opciones terapéuticas que derivan de esa clasificación. A veces, no siempre, pero a veces establece lineamientos para resultados futuros, establecer un diagnóstico en la actualidad, traza líneas hacia adelante, para bien, para mal, ofrece un marco explicativo donde antes no lo había, digamos, ofrece claridad frente a situaciones que no están claras, que no pueden ser interpeladas con claridad. También determina diferentes intervenciones, ¿sí? Y las jerarquiza y las organiza, las descarta a otras, decir que algo es esto y no es lo otro, habilita y descarta una serie de opciones. A la vez, dentro de lo que es la profesión, el diagnóstico tiene una serie de efectos muy interesantes, porque distingue a los profesionales de los legos, dice, esto es parte de nuestra competencia, distingue a los legos entre sí, esto es para tal especialidad y no para tal otra, ¿sí? Y distingue a las profesiones entre sí, esto es para tal especialidad y no para tal otra porque tiene tal característica, o sea, organiza también, o sea, distingue a los legos de los profesionales y también a los profesionales entre sí. Mira todos los efectos que tiene un diagnóstico. Por eso cuando hablamos de diagnóstico también estamos hablando de cómo se definen las áreas de competencia, las responsabilidades. Esto es algo que puede hacer un psiquiatra, pero no puede hacer un neurólogo. Esto es algo sobre lo que puede hablar un pediatra, pero no puede hablar, no sé, un inmunólogo, ¿sí? Todo eso queda establecido en función de un diagnóstico. Hay un fuerte andamiaje, una fuerte imbricación del diagnóstico con las modalidades de normalización, para establecer qué queda dentro de lo normal, de lo esperable, y no lo digo de manera peyorativa ni sarcástica, ¿sí? ¿Qué está dentro de los parámetros de lo que se entiende como normal? ¿Qué constituye una anomalía y qué se hace en relación a eso? Y en todo eso se modelan subjetividades. En todo eso se modelan subjetividades. Pero, y acá hay algo que traemos con algunas colegas, tenemos un texto que está en evaluación ahora, y que trabaja, te cuento para ir, digamos, articulando, ¿no? Que trabaja historias de vida de mujeres que son madres de niños y niñas con un diagnóstico de salud mental. Digo, ¿por qué pensarlo así? Porque para nosotras el diagnóstico necesita dos descentramientos. Primero, descentrarlo como acto, ¿sí? Es decir, no es solo un acto de una vez y para siempre, es un proceso que está sujeto a una serie de vaivenes. ¿Sí? Sacarlo de la idea de que es un acto, un punto de llegada, y que es, antes bien que un punto de llegada, es un continuum en las biografías, es un punto importante para nosotros, porque permite establecer una historicidad en los diagnósticos, ¿sí? No solo cómo cambiaron los diagnósticos a lo largo del tiempo, sino también cómo cambian las personas que reciben un diagnóstico o que no lo reciben a lo largo del tiempo. Y el segundo descentramiento que planteamos, y que por eso hicimos el artículo, es que el diagnóstico no se limita o no se restringe a la persona que lo recibe. El diagnóstico incide, y por eso hablamos de los efectos, el diagnóstico incide también en su grupo primario, en las personas más inmediatamente vinculadas. Que un niño reciba un diagnóstico de salud mental tiene efectos en su familia, efectos muy importantes, muy marcados. Yo he publicado algunas cuestiones respecto del trastorno autista y cómo incidía en los tiempos de la familia, y en este artículo que está todavía pendiente ya no trabajamos un diagnóstico en particular porque vamos a las madres. Por eso te digo, nos interesa pensar que si el diagnóstico abre a un haz de relaciones, es importante, es valioso, tiene pertinencia investigativa, pensarlo por fuera de quien lo recibe también. Y a partir de esos efectos, por ejemplo, las madres, ¿sí? Que son un actor familiar que muchas veces queda invisibilizado o lateralizado porque el centro está puesto en los diagnósticos y de quien lo recibe, ¿sí? Porque hay toda una serie de cuestiones ahí. Digo, analizar esto no es algo necesariamente clínico,
pero hace, digo, para ir conjuntando lo que venimos hablando, Sí, hace a la complejidad del campo de la salud mental. Permíteme. exacto. Uno inmediatamente puede decir, bueno, sirve para decir qué causa algo, ¿sí? Sirve para establecer una etiología. Sé que esto obedece a tal motivo, pero eso es solo una de las razones, ¿sí? Es solo uno de los efectos del diagnóstico. El diagnóstico tiene efectos en estadística, y la pandemia lo ha puesto de manifiesto muy fuertemente. Ujú. Tiene efectos estadísticos, tiene efectos de archivo en instituciones de diferente tipo, tiene efectos en, o sea, tener o no tener un diagnóstico permite incluir a un caso en un estudio con protocolos, en un estudio clínico, o no incluirlo, ¿sí? De diferentes características. Tener o no tener un diagnóstico dispara, digamos, habilita una serie de intervenciones y otras no, un poco lo que te decía antes. Permite o no permite acceder a un trabajo, tener un diagnóstico, acceder a una pensión por algún tipo de problemática, permite planificar políticas públicas, conocer los diagnósticos de una población, permite planificar políticas públicas, permite establecer estrategias epidemiológicas, permite asignar, distribuir o recortar recursos en función de ese diagnóstico, permite establecer y diseñar estrategias de marketing farmacéutico o de otro tipo, estrategias de marketing o de, ya te digo, de planificación para el conocimiento de la población respecto de cuidados, ¿sí? Y de cómo manejarse respecto a un diagnóstico. Todos esos aspectos, todos esos efectos, no son convergentes. Por eso decimos que es una arena de conflicto, porque todas estas cosas que te digo, tiene cada una su propio objetivo, su propia estrategia, pero todo tiene que ver con efectos de diagnóstico. Por eso decimos que el diagnóstico es una arena de conflictos. Eh, Podría seguir, porque para mí realmente el diagnóstico es un tema muy interesante para pensarlo como disparador de otras cuestiones y también como aspecto en sí mismo. Ok. La siguiente pregunta sería, retomando justamente de esta parte que nos está hablando, ¿no? Del diagnóstico, ¿no? Eh, ¿Cuál es la relación, y un poquito retomando de sus estudios, cuál es la relación entre el TDAH, la niñez y los discursos de la sociedad? Bueno, cada vez que a un sociólogo le decís los discursos de la sociedad tiembla, porque es muy difícil para alguien de sociología hablar de la sociedad. Es como parece un contrasentido, pero es así. Lo que yo sí te puedo decir es que obviamente y afortunadamente hay relación entre el TDAH, la niñez y los discursos de la sociedad. Eh, y los discursos en relación a la salud mental infantil, más ampliamente. Sería un poco largo de explicar en extenso, pero más o menos hablándote de lo que te decía hace un ratito, que participo en una cátedra que es sobre historia de la infancia, de la niñez y la infancia y la adolescencia. Lo que sí te puedo decir es que claramente hay una relación histórica entre los diagnósticos de salud mental, la infancia y los discursos de la sociedad. Y que un punto, digamos, un punto o un periodo muy distintivo tiene que ver con el inicio de la modernidad, con el capitalismo moderno y el lugar que empezó a tomar en ese momento y desde entonces la niñez, o como se los mencionaba en ese momento, la infancia. Hay algunas diferencias conceptuales entre decir infancia y decir niñez. La niñez está más vinculada a un paradigma de derechos, la infancia está más asociada a un modelo tutelar, y todo eso es materias enteras en la facultad, pero te puedo decir que hoy hay una preferencia por hablar de los niños y las niñas en términos de niñez y de niñeces en plural, y no de infancia, pero como para hablarte un poco de esta relación histórica que hay entre los diagnósticos de salud mental, la niñez y la sociedad y sus discursos en términos más amplios. Hay un autor británico que se llama Nicholas Rose, que él habla de lo que llama el joven ciudadano, para hablar de esta relación histórica y este lugar que empezó a tener la niñez digamos, en un momento, para pensarla como un momento vital, un periodo de la vida en el que diferentes problemáticas y nuevamente diferentes estrategias, diferentes saberes, diferentes prácticas tomaron a su cargo a esa infancia
y sus problemas, ¿sí? Empezaron a tomarlo como objetivo, como blanco. ¿Y por qué? Ross dice, la infancia es el sector más intensamente gobernado de la existencia personal. Es el periodo de la vida en el que más instituciones, más prácticas, más saberes se despliegan para gobernar. Y gobernar acá, la perspectiva teórica que trabajamos con los equipos y con las profesoras que te decía, con Silvia Mureman particularmente, cuando hablamos de gobierno no estamos hablando de las elecciones de un partido. Hablamos de gobierno en términos más históricos como lo que se llama la conducción de conductas. Gobernar es orientar, modelar, afianzar o desalentar conductas. Conductas de uno mismo, por eso se habla del autogobierno, y conductas de los otros. Entendido de esa manera amplia el gobierno, los niños han sido objeto de gobierno desde la modernidad hasta ahora, de una manera muy fuerte. Y diferentes, como te decía, diferentes instituciones, diferentes dispositivos se han puesto a funcionar. ¿Y por qué? Y acá vamos a esto. Hay dos características de la infancia, ¿no? La infancia es una especie de punta de lanza para el gobierno, y hablamos de gobierno como modelado de conductas, como garantía de cierta dinámica social armónica, o al menos no totalmente disruptiva. Pensá, la infancia está muy vinculada con otras dos instituciones, digo infancia porque así es como se hablaba en esa época, ¿no? Que son muy fuertes, la familia y la escuela. Entonces, el gobierno de la infancia tiene como un efecto multiplicador sobre las familias y sobre las escuelas. E inversamente, a través de la escuela, a través de las familias, se ingresa a ciertas coordenadas que permiten gobernar, y lo hablo, insisto, no en un sentido peyorativo ni aplastante, o no solamente represivo o modelador en términos de restricción, también de habilitar ciertas subjetividades, ¿sí? Entonces, por un lado, esta cuestión de la infancia, que tiene una capacidad multiplicadora. Y por otro lado, algo que es muy fuerte en la infancia, y es el carácter de potencialidad. ¿Sí? La infancia tiene la niñez, diríamos hoy, las niñeces, tienen en sí una potencialidad casi infinita. Los niños, las niñas son los futuros soldados, los futuros docentes, los futuros presidentes o clase política, como quieran, los futuros empresarios, los futuros delincuentes, las futuras prostitutas, las futuras madres y padres. Digamos, todo eso que pueden ser en el futuro, por eso también se generan y se gestan y se reiteran y siempre fracasan y vuelven a armarse un montón de estrategias, porque esa potencialidad de la infancia es algo muy, digamos, muy notorio para entender también todo lo que se va precipitando para poder gobernarla. Por eso te decía, la infancia tiene que ver mucho con los diagnósticos en salud mental, porque los diagnósticos de salud mental se han posicionado para establecer qué es normal y qué no, qué es lo que debe ser y qué es lo que no debe ser, qué es lo más frecuente y qué es lo menos frecuente. Entonces, ahí ya tenés puntos de anclaje para pensar históricamente y en la actualidad una relación muy fuerte entre infancia, salud mental y diagnósticos. Y bueno, en todo esto la idea de normalidad ha tenido y va a tener muchísima influencia. Exacto. Y bueno, también, ¿cuál es su opinión respecto, ya nos lo comentó un poquito, pero si quiere igual agregar algo respecto al TDAH y la Sí. farmacolización en los niños? Bueno, precisamente el TDAH emerge, digamos, como un diagnóstico testigo muy interesante para pensar esta relación histórica y esta relación actual. Yo en la tesis de maestría hice todo un rastrillaje, una búsqueda histórica respecto de esos síntomas que hoy se llaman TDA, pero que a lo largo de la historia aparecían sistemáticamente. Quizás no mencionados como TDAH, porque es una construcción diagnóstica posterior, pero sí como esos síntomas siempre suscitaban preocupación en los adultos, ¿sí? Siempre suscitaban y habilitaban intervención. Lo que te puedo decir, como para seccionar de alguna manera todo ese conglomerado de tantas investigaciones que hay acerca de esto, es que el TDAH es un ejemplo muy emblemático de lo que se llama la globalización de los diagnósticos. ¿Sí? El diagnóstico de TDAH, hay un autor que se llama Peter Conrad, que es un médico y sociólogo
que trabaja en Estados Unidos, y es uno de los que más ha trabajado este tema a lo largo del tiempo, desde la década del 70 que viene trabajando el diagnóstico de TDAH, y le sigue encontrando capas y capas de interés, y él dice que el diagnóstico de TDAH es especialmente expresivo de cómo los diagnósticos van migrando a lo largo del globo. Y hay una relación muy fuerte entre expansión del diagnóstico de TDAH e incremento en la prescripción de medicación para el TDAH. Por eso digo que hay, sin que sea lineal, no es que porque pasa una cosa, la otra pasa, es muy poco digamos, a nosotras en los equipos no nos interesa establecer linealidades, nos interesa establecer mapas muy complejos, por lo menos conocer esos contornos. Pero sin que sea lineal, hay una cierta correlación, una cierta covarianza, una coocurrencia entre el hecho de que aumentan los diagnósticos de TDAH a nivel global y aumenta la prescripción de fármacos para, por ejemplo, el metilfenidato, que es como el más conocido. En esos términos podemos decir que hay procesos que son semejantes y que se han documentado a nivel global, y hay procesos que cuando uno los analiza a nivel local tienen particularidades. Hace poquito, ya no sé tan poquito, para mí fue ayer, pero hace un par de años publicamos un libro con el equipo de investigación que se llama Medicalización, Salud Mental e Infancias, que está disponible para ser descargado de manera gratuita en la página de la editorial Teseo, que es la página de la editorial que lo publicó. Y en ese libro nosotros lo que hicimos fue convocar, a partir del ejemplo del TDAH, pensar algunas cuestiones mucho más amplias, ¿no? Como te decía, la medicalización, la infancia y la salud mental en el sur de América Latina. Convocamos a equipos de 5 países, el nuestro propio en Argentina, pero también en Brasil, en Uruguay, en Paraguay y en Chile, para que habláramos con el puntapié del TDAH acerca de estos diagnósticos globalizados. Peter Conrad, un año antes, había publicado un libro en el que nosotras participamos para el capítulo de Argentina, donde él trabajaba el TDAH en los 5 continentes, y digamos, de lo que era América Latina, solo trabajaba Uruguay, Chile y Argentina. Chile, Brasil y Argentina. Y a nosotras nos pareció que era interesante ese trabajo, pero que necesitábamos más ejemplos, y por eso incorporamos en nuestro trabajo, aparte no había nada en castellano, incorporamos Paraguay y Uruguay, y también incorporamos otros capítulos más de tipo teórico, ¿sí? Para entender en líneas más generales, no solo ancladas en ejemplos nacionales. En ese libro nosotros publicamos una serie de resultados que hablan especialmente de lo que tiene que ver con el fármaco, y hablamos de que en Argentina se verificaba, por un lado, una mixtura en lo que son las estrategias de marketing farmacéutico para salud mental infantil. ¿Por qué digo mixtura? Porque los ejemplos clásicos de marketing farmacéutico que están, digamos, documentados desde los años 70 en adelante a nivel global, hablan de estrategias de marketing orientadas al médico como prescriptor, ¿sí? Estrategias que tienen que ver con diferentes elementos, desde logos para herramientas así de oficina, becas para ir a congresos, digamos, corbatas, palos de golf, digamos, toda una serie de cuestiones que son las que tienen que ver con el destinatario es el médico. En Argentina nosotros veíamos que eso se daba, efectivamente, se mantenía como un elemento, pero que por eso decimos que es una mixtura. También encontramos estrategias de marketing farmacéutico que ya no se orientaban específicamente al médico como prescriptor de la medicación, sino que tenían que ver con lo que llamamos actores no médicos, en particular las familias y las escuelas. Y documentamos toda una serie de estrategias que verificamos a través de nuestras investigaciones, donde, como te digo, ya el destinatario o los destinatarios no son el médico, sino los docentes y los familiares, los padres y madres, precisamente brindando información,
de cierta manera, con ciertas características, en las que lo que uno nota es que hay una relación entre establecer que hay un diagnóstico y que es necesario medicar con cierto medicamento. Por eso decimos que nunca la llegada global es igual en todas las zonas. Por eso nos parece muy importante documentar los casos locales, para poder hacer comparativas. Porque hay procesos generales, pero después bajan con diferentes idiosincrasias, con diferentes estilos culturales, con diferentes tradiciones profesionales. Acá en Argentina el psicoanálisis es una disciplina muy fuerte, y eso ha incidido en cómo se han armado los mapas de resistencia y de crítica a procesos de medicalización muy fuertes. Entonces, esas características tan puntuales no se dan en otros países. Y siempre es interesante conocer los mapas, ¿sí? Como te decía, eso por un lado, respecto al marketing farmacéutico. Y después ya sobre el empleo de fármacos para el TDAH, nosotras venimos trabajando hace 10 años ya, porque empezamos en 2008, y la última vez que hicimos actualización, regularmente hacemos actualizaciones, ¿viste? Volvemos a salir a campo, analizamos con alguna estrategia metodológica particular, que puede ser más entrevistas, búsqueda de datos duros o informantes clave, y vamos actualizando el panorama, ¿viste? La última vez que actualizamos fue en 2018, para la publicación de este libro, y te puedo decir que tenemos 2 tipos de resultados respecto de lo que es indicación de fármacos, para el TDAH en particular, ¿sí? No en general, como te hablaba recién del marketing. Desde un enfoque cualitativo, desde 2008 hasta 2018 hicimos 84 entrevistas en profundidad a diferentes profesionales de la salud que tenían algún tipo de competencia clínica, ¿sí? Y en esas entrevistas, lo que ellos y ellas manifestaron como una regularidad desde 2008 hasta ahora es, primero, que en consultorio notan cómo ha crecido la demanda por el diagnóstico, las características del diagnóstico y el uso de psicofármacos, y también cómo en los congresos, en las reuniones científicas, cada vez el tema va teniendo más importancia. Entonces hay una alza en esta relación que decimos que no es lineal, pero que vemos que aparece entre más diagnóstico y más prescripción de medicación respecto del TDA, y eso desde una aproximación cualitativa. Desde una aproximación cuantitativa, porque siempre esto pasa también, las aproximaciones a problemas complejos requieren metodologías complejas, requieren diseños complejos, que traten de captar con diferentes estrategias, con diferentes técnicas, toda esa complejidad. Entonces, siempre tenemos una pata cualitativa, que es la que te comento. Porque para nosotros es muy importante escuchar de primera mano las voces de quienes están vinculados con los diagnósticos. Y después tenemos, con muchas dificultades, porque no es información que esté publicada fácilmente, siempre mantenemos una pata cuantitativa, de conocer datos duros respecto de la prescripción de fármacos. Entonces nosotros lo que obtuvimos fueron 3 tipos de datos que van desde el 2005 al 2016. Solamente te voy a hablar del metilfenidato. Hay otro fármaco que se llama atomoxetina, que también se indica en Argentina para el TDAH, pero para concentrarnos en el metilfenidato, que es como el más resonante. Te puedo decir, por un lado, Argentina importa la monodroga, el concentrado, produce acá la pastilla y la comercializa. La comercializa fronteras adentro y una parte de la producción también la exporta a países limítrofes. En lo que es la cantidad de monodroga que ingresa al país para ser procesada, desde 2005 a 2016 nosotros notamos una tendencia alcista muy marcada. Si vos vas año por año, hay años de mayor cantidad de importación y años con un poco menos, pero la tendencia es hacia el alza, ¿sí? Puede ser que un año baje, pero el año siguiente sube más que lo que bajó el anterior. Entonces, cuando vos vas viendo la tendencia es alcista. Esto es un dato del que no habría que abusar, porque sabemos que una parte se exporta, con lo cual no estamos hablando solamente de consumo aquí, y también sabemos que algunos laboratorios
producen una parte. Digo sabemos porque lo hemos recabado en información con farmacéuticos, con entidades, por ejemplo, en el ANMAT, ¿sí? Que son quienes nos han provisto la información. Sabemos que a la vez que se produce en Argentina y se exporta una parte, algunos laboratorios también traen algunas remesas de metilfenidato de afuera. O sea, no es que es un mercado cerrado. Pero con todas estas características podemos decir que la tendencia es alcista, ¿sí? Y si bien no podemos deducir de eso que todo se usa acá, sabemos que una parte se importa, ya procesada, otra parte se importa y se procesa, una parte se vende. El volumen es mayor, ¿sí? Eso es un primer dato a tener en cuenta. Si lo pones solo, por ahí no te dice mucho, pero en todo esto que estamos recabando, da una pauta. El segundo dato, que no es comparable con esto, pero que nos viene muy bien, es un dato que conseguimos también entre 2005 y 2016 de cantidad de cajas dispensadas, ¿sí? Eso no habla de cuánto recibió cada persona, sino de cuánto se vendió. Es un dato bastante indirecto, pero es el que obtuvimos. ¿Qué podemos ver ahí? Que la cantidad de cajas, digo, no hablamos de dosis, porque después las dosis pueden variar. Todo eso también es algo que tuvimos que aprender mucho, que no es tan lineal la indicación de medicación, que varía con el peso, que varía con el momento del año. Pero digo, con todos esos recaudos que es importante tener en cuenta para no hacer declaraciones petardistas, ¿viste? Muy tirabombas, sino cautas, con eso también podemos decir que la tendencia es alcista, que año a año se dispensan más cajas, ¿sí? Eso no quiere decir que se consuman más cajas, yo no puedo hacer ese salto, lo que puedo decir es que se dispensan más cajas. O sea, tenemos más monodroga procesada en Argentina, más cajas. Después están las formas de liberación, que pueden ser concentradas, liberación prolongada o no, pero digamos, de todo hay más. Eso es un dato a tener en cuenta. Digo, si además lo pones en relación con lo que te dicen de primera mano los clínicos. Y el tercer dato es que como tenemos la información de esas cajas por mes, nosotros podemos establecer una estacionalidad en la venta. No es homogénea a lo largo del año. ¿Qué notamos nosotras al ver esta dispensación en todos estos años? Que la estacionalidad en la venta es muy consonante con el calendario escolar. Aquí en Argentina las clases se inician en general, con algunas diferencias de semana, en el mes de marzo. Hay un receso escolar de invierno a fines de junio, principios de julio, de unas semanas, se reinician las clases y en diciembre, mediados, a veces más hacia fines, vuelve el receso que dura hasta marzo, ¿sí? Cuando uno mira la dispensación de cantidad de cajas, vemos que en marzo, en enero y febrero es bajo, sube muchísimo, pero muchísimo, hasta se cuadruplica en marzo, tiene una leve baja en junio, julio, vuelve a subir para agosto, empieza a bajar en noviembre y baja abruptamente para diciembre. ¿Qué leemos nosotros de eso? Que todavía hay un componente infantil muy fuerte en la dispensación. No podemos decir que es exclusivamente infantil, porque sería irresponsable, pero los adultos, las adultas, tenemos digamos, una temporalidad muy distinta. Que todavía esté tan afín a un cronograma escolar nos da la pauta de que quizás podríamos pensar, y eso es todavía una hipótesis de trabajo, que el diagnóstico de TDAH asociado a la prescripción de metilfenidato todavía está muy vinculado a la infancia. Eso no ocurre en todos los países. Conrad, para Estados Unidos, una de las cuestiones que mencionó en su último libro fue que ya el TDAH ya no es más un diagnóstico infantil, que es un diagnóstico de lo que él le llama de todo el espectro de vida. Entonces, en Estados Unidos ya no se asocia solamente a una condición infantil, o no primordialmente a una condición infantil, sino de toda la vida. En Argentina podemos pensar que todavía no saturó el nicho de la infancia, porque si fuera la prescripción de medicamentos algo que ocurre también o masivamente en adultos, no tendría por qué tener esa relación con la escolaridad. Y digamos, no quiero ser informal al decirlo, los adultos estamos a full, estamos con mucha actividad todo el año, básicamente.
Entonces, las cajitas no tendrían por qué representar tan claramente ¿cómo decirlo? Sí, este comportamiento. ¿Se pueden relacionar los datos entre sí? No. ¿Se puede establecer una conclusión taxativa? No. Son datos que nosotras incorporamos para pensar una panorámica, ¿sí? Esa es la responsabilidad que tenemos también como investigadoras. No saldríamos a decir de manera irresponsable, esto significa tal cosa. Estamos viendo, porque aparte, un problema complejo siempre va a tener resultados muy fragmentados, ¿sí? Y diferentes aristas, que no podés tomar la parte por el todo. Pero bueno, me parece que es un buen ejemplo para pensar cómo los problemas así requieren metodologías muy artesanales, y siempre hay que ser muy cauto con los resultados a los que se llega. Exactamente, sí, porque como lo dice, ¿no? Se está viendo, ¿no? Como esta relación, ¿no? Y a lo mejor casualidades, ¿no? Que se asemeja, ¿no? La compra, ¿no? De este fármaco Sí, con el en 10 ciclo años escolar. yo te diría que casualidad no es. Lo que no puedo decir es que es una causalidad, ¿sí? Pero casualidad ya no, ahí hay un patrón. Hay un patrón de ocurrencia en lo que es la estacionalidad de la venta. Ahora, de ahí a salir a decir, ¿están medicando masivamente a los chicos? No. Sí. Sí. Y la pregunta final de esta entrevista tan interesante sería, pues, retomando un poquito igual de lo que nos comentaba acerca de los diagnósticos. ¿Cuál sería su opinión respecto al libro, ¿no? Del manual, ¿no? De trastornos mentales, que es el DSM-5, o el CIE-11? ¿Cuál sería su opinión? Sí, son dos cosas distintas, ¿sí? Y que no siempre es algo que se tiene en cuenta. El DSM es un manual que tiene diferentes versiones, ya va por la quinta, que publica una asociación privada de psiquiatras estadounidenses, ¿sí? Eso es muy diferente a decir CIE, que es la OMS y que está indicado para el diagnóstico en salud pública. No es lo mismo, ¿sí? Son manuales que han tratado de converger en diferentes aspectos, porque aparte CIE tiene un capítulo de trastornos mentales, pero es un manual de clasificación en todas las patologías. Entonces, no se pueden equiparar, o en todo caso, que estén convergiendo en sus clasificaciones, no es un dato de la naturaleza. Es algo que tiene una historia y que hay que poder analizar, ¿sí? No es algo que es aproblemático. El hecho de que de toda la cantidad de manuales psiquiátricos de asociaciones privadas, y las hay, y muchas en todos los países, esté tan fuertemente vinculado, o que aparezca como el primero que se nombra, el DSM, es una resultante histórica, no es un dato de la naturaleza. Y si uno lo piensa en términos de posicionamiento de la psiquiatría estadounidense como una psiquiatría también a nivel global, que es algo que menciona mucho Peter Conrad, también es algo a analizar. Porque en salud pública debe indicarse o debe categorizarse de acuerdo a la CIE, que es la clasificación de enfermedades de la OMS. ¿Sí? Yo al DSM lo he estudiado, no en su totalidad, he estudiado diferentes versiones en lo que tiene que ver con algunos diagnósticos, ¿sí? Lo que he hecho es un recorrido de cómo ciertos diagnósticos del DSM, el TDAH, uno de ellos, ha ido cambiando a lo largo de las versiones, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es que el DSM-5, cuando surgió después de mucha demora, estaba planificado para ser publicado muchos años antes de cuando fue publicado, que fue en 2013, que ya tenía discusiones mientras se estaba armando, discusiones fortísimas, discusiones muy, digamos, muy, sí, muy Controversiales. importantes, y que muchos diagnósticos que fueron propuestos para ser parte de la clasificación del DSM-5 fueron retirados a último momento, y si hubiesen salido hubiesen sido muy preocupantes,
Por ejemplo, riesgo de psicosis. Diagnósticos como el de riesgo de psicosis hubieran sido diagnósticos muy preocupantes. El DSM, lo que sí te puedo decir es que desde el DSM-3, que surgió en 1980, hasta el DSM-5 de 2013, hubo, a pesar de las diferentes versiones, estuvo el 3, el 3R, el 4, el 4TR y después el 5, algo que se mantuvo igual fue el concepto de trastorno mental. Entonces, desde 1980 hasta 2013, el concepto de salud de trastorno mental era el mismo. El DSM-5 vuelve a cambiarlo en algunas cosas que para mí son importantes, pero hasta entonces había, digamos, había una estabilidad en el concepto. Y este concepto, sin adentrarme mucho, yo lo trabajé epistemológicamente en relación con el empirismo baconiano que tiene como plataforma epistémica, y es algo muy aburrido, así que no te lo voy a decir ahora. Sí te puedo decir que el trastorno mental, como se entiende en el DSM, y se entendió todo este tiempo, hasta el DSM-5, está sustentado en el síntoma como observable conductual. ¿Sí? Eso no es algo, no es la única manera de entender los síntomas. Otras perspectivas clínicas, terapéuticas, en salud mental, conciben a los síntomas de otra manera. Entienden a los síntomas no como un observable conductual. Por eso digo que es importante conocer los mapas. Si no parece que decir manual es decir DSM, o CIE, decir trastorno es decir observable conductual. El psicoanálisis entiende de manera muy diferente el síntoma. Y otras perspectivas también entienden los síntomas de manera muy diferente a cómo se entiende en el DSM. Parte de las críticas que se han realizado al DSM están sustentadas en esta fuerza que tiene de aglutinador la observable conductual. ¿Por qué digo esto? Porque vos me hablabas un poco de por qué si no hay marcador biológico se le puede diagnosticar. Bueno, precisamente porque el concepto vector es el trastorno mental. Digamos, la arquitectura epistemológica del trastorno mental no necesita un marcador biológico para hacer un diagnóstico. Necesita una observable conductual. Y sabemos que las observables conductuales son extremadamente engañosas, que pueden tener más de una etiología. O sea, a un mismo observable conductual pueden corresponder diferentes etiologías. ¿Sí? Que un niño mueva las piernas puede tener que ver con diferentes cuestiones del orden de lo psíquico, por decirlo de alguna manera, pero también con otro tipo de cuestiones. Puede tener parásitos, puede haber sido abusado, puede estar vinculado con pesadillas por una cuestión vincular familiar. Yo no soy clínica, estoy hablando simplemente de cómo me han manifestado los diferentes profesionales, sí, claro, las diferencias y los límites que encuentran cuando tienen que diagnosticar de acuerdo a un observable conductual. Porque son extremadamente engañosas como lógica, pero es la lógica que tiene el DSM. Entonces, para mí hay una cuestión, le piden al DSM que no sea frágil epistemológicamente, pero esa es su fuerza. ¿Por qué es frágil? Es que cualquiera lo puede usar, digamos. El DSM se propone no tener una teoría detrás, aunque la tiene, digo, epistemológicamente es empirista, eso es una epistemología específica, no es cualquiera, pero digamos, le piden al DSM que sea lo que no es. Y mientras se enfocan en la fragilidad, no se dan cuenta que esa fragilidad es la que permitió su circulación. Antes del DSM-3, el DSM era un manual de uso interno en Estados Unidos. Es a partir de reposicionar al trastorno mental con estas características y con esta fuerza en las observables, que logra expandirse a nivel global. Entonces me parece que nadie está diciendo, yo no estoy diciendo que no deba criticárselo, de hecho yo también tengo una postura crítica en términos epistemológicos, en lo que me corresponde a mí poder hacer algún comentario. Lo que digo es que no son dos cosas distintas. Porque es frágil, hay barreras que pasa mucho más fácil, porque no tiene pretensiones, porque no tiene, digamos, no tiene profundidad analítica, entonces aparece como algo polivalente que puede ser utilizado de diferente manera. Lo que no queda tan claro en muchos profesionales es que usar el DSM
tiene una consecuencia ética, como profesional. No es lo mismo usar el DSM que usar otros manuales. ¿Sí? Entonces, ahí está ausente una interpelación ética de decir por qué para diagnosticar en salud pública en la Ciudad de Buenos Aires yo estoy usando un manual de una asociación privada estadounidense, teniendo a disposición el CIE. ¿Qué resortes han posicionado históricamente al DSM para que sea utilizado como diagnóstico en salud pública? Es parte de lo que hay que tener, es parte de la reflexión que hay que hacer, también para los profesionales clínicos, ¿sí? Entonces me parece que eso es importante, deslindar una cosa de la otra, ¿sí? ¿Es frágil epistemológicamente? Sí. Ahora, es extremadamente eficaz en su circulación. Así que, y después respecto con al DSM-5 en particular, que vos me decías, ¿qué opino? Opinar para mí, digamos, es como lo contrario de la investigación, ¿no? Porque opina cualquiera. Yo lo que sí te puedo decir como resultado es que el DSM tiene una serie de características, ¿sí? Ha cambiado el DSM-5 una serie de cuestiones. Tenemos poco tiempo, pero lo voy a decir rápido. Por un lado, redujo los tipos no especificados de trastorno. Eso lo que hace es, digamos, depurar toda una serie de diagnósticos que venían como no especificados. Por otro lado, le da mucha más fuerza a lo que es el paradigma dimensional. Ya había algunos diagnósticos dimensionales en los DSM anteriores, pero ahora la clasificación es fuertemente dimensional. ¿Cuál es la diferencia entre dimensional y categorial? El categorial, que es el que estaba más presente en los anteriores, tiene más que ver con una cuestión de sino, presencia o ausencia de síntoma. La lógica dimensional no tiene tanto que ver con sino, sino con cuánto del sí. Alto, medio, bajo. Eso lo que hace es correr la frontera de la enfermedad. Porque no se trata tanto de decir si alguien tiene o no algo, sino asumir que lo tiene y decir en qué cantidad lo tiene. Eso corre la frontera de la normalidad también. Y eso tiene que ver también con que la medicalización en el siglo XXI no solo tiene que ver con la enfermedad, sino que va a la salud misma. Entonces, hay una expansión del campo de interés, ya no se ocupa solamente de la enfermedad, sino de la salud misma. Y esto tiene que ver con la tercera característica del DSM, que es el aumento de diagnósticos con manifestaciones leves o diagnósticos de riesgo. Entonces, es decir, no tengo el entramado sintomático hoy, lo tengo sugerido con diagnósticos con unas cosas leves, pero ya puedo hacer algo pensando hacia adelante. Todo esto es extremadamente resbaloso, de hecho, riesgo de psicosis lo sacaron porque hubiera generado una cantidad de falsos positivos tremenda y hubiese incrementado la prescripción de fármacos también de una manera exponencial. Por eso digo que hubo una serie de diagnósticos que encendieron todas las alarmas porque pensar que la manifestación leve ya requiere intervención es un arma de doble filo.